Gracias Melanie. Y me voy de inmediato casi que con la pregunta sobre la información que veíamos de Andrés Ortiz. Dicen los gremios, don Fernando Cruz, magistrado, presidente de la Corte y magistrado de la Sala Constitucional, dicen que hubo presión, que la Corte sentía presión en torno a resolver a favor de lo que ellos pedían, que es básicamente que el proyecto de la reforma fiscal sea consultado por la forma, pidiendo o aludiendo al artículo 96 de la Ley de Jurisdicción Constitucional que le permite eso a la Sala. ¿Usted cree que es eso? ¿Hay mucha presión sobre la Corte en este momento a raíz de la anterior consulta que se hizo a Corte Plena sobre si implicaba o afectaba o no el funcionamiento de esta instancia, de este poder de la República? Buenos días. Me parece que la presión que se puede dar es de tipo mediático en las circunstancias políticas que se enfrentan, pero a mí no me consta de una presión de otro tipo. Lo que me parece es que es una valoración de prudencia y de evaluación de algo que ya se consultó directamente por el Parlamento y no parece o no nos pareció en ese momento adecuado plantear una segunda interrogante sobre algo que ya el propio Parlamento había planteado. Ya la Corte se pronunció, quedó sembrado ahí un interrogante que puede resolverse en la consulta o que puede quedar pendiente para una futura acción de inconstitucionalidad. Yo creo que con la crispación que tiene el país, desde el punto de vista de las circunstancias y de la coyuntura política, eso fue uno de los elementos que tomó en cuenta la Corte, pero es que también gran parte de lo planteado ya se había contestado con la decisión de la Corte a propósito del artículo 167, la consulta del 167 de la Constitución. El punto es que lo que plantean los gremios, que aparentemente hay supuestamente sí hay una consulta por parte de la Asamblea, en ese sentido por parte de 10 diputados, sobre la forma. Cuando usted se refiere a que ya hay una consulta, ¿se refiere a la de fondo que ya fue presentada semanas anteriores, don Fernando Cruz, o se refiere a la que estaría por ingresar, tengo entendido que todavía no ha ingresado, por parte de otros 10 diputados en torno a la forma, porque es básicamente el torno a la forma, o sea, si el texto debió haberse publicado antes de que fuera aprobado, si el texto debió haber sido consultado antes de que fuera aprobado, y si el texto requería o podía tener el trámite de una vía rápida en la Asamblea Legislativa. Son elementos estrictamente de forma sobre el proyecto. No, cuando yo me refiero es porque ya la Corte, los interrogantes de fondo que se plantearon, por lo menos en su esencia, ya fueron contestados cuando el Parlamento le planteó la consulta que se resolvió hace unos 15 días. A eso me refería yo. Esto es de forma, aún así, la Corte considera que no es, prudente o que no era necesario porque se había abordado. Aunque esto fuera de forma, ¿no lo consideró prudente la Corte Plena consultar? Prudencia es un elemento, pero no es el determinante. El otro es que los temas planteados en su esencia ya se habían contestado cuando se les respondió al Parlamento. Por supuesto que la Corte como actor político tiene muchas limitaciones, eso no me cabe la menor duda. Para empezar, la decisión de la cúpula corresponde al Parlamento y como actor político por eso tiene muchas limitaciones que, como lo mencioné, esa es la razón por la cual existe el artículo 167 de la Constitución. No siendo la Corte un actor, un beligerante en la política, por eso se le da esa garantía de que cuando una norma puede incidir en el funcionamiento y organización del Poder Judicial, debe hacerse la consulta y si se responde que sí incide, requiere una votación calificada. Esa es la razón de esa norma. El Poder Judicial no tiene la misma beligerancia y la misma libertad de actuación como poder
que tienen los otros dos poderes. Voy a preguntarle entonces sobre el proceso. Yo sé que usted obviamente no está dentro de los que están analizando viendo por el fondo la reforma fiscal en la sala constitucional, en el Tribunal Constitucional. Quiero preguntarle, don Fernando, ¿pueden diputados, porque ya lo hicieron, diputados de 10 firmas de diputados, pueden consultar por la forma un proyecto de reforma fiscal que ya está siendo consultado por el fondo? Sí, sí lo pueden hacer. Es más, la consulta más importante desde el punto de vista de su consecuencia constitucional es la consulta de forma, porque las de fondo queda como una decisión que el Parlamento puede acoger o no, pero las de forma sí son vinculantes en la decisión de la Corte, de tal forma que si hay algo que tiene relevancia en su consecuencia constitucional es la consulta por la forma. Pero entonces pueden hacerlo. Si hay 10 firmas, para ello podrían hacerlo en este momento. Sí lo pueden hacer si están dentro del plazo, con otros problemas eventuales que pueden surgir cuando diputados firman una consulta y luego firman otra. Habría que ver si, siendo unos por la forma y otros por el fondo, la sala admite que eso sea posible. Ese es un interrogante que puede surgir en las formalidades de la consulta. Eso le iba a preguntar, porque ayer hubo una discusión entre los constitucionalistas Rubén Hernández y José Miguel Corrales, con criterios diferentes. Rubén Hernández decía o argumentaba que no se pueden poner las mismas firmas que fueron, no pueden ir las mismas firmas de diputados que consultaron por el fondo que consultan por la forma. ¿Es eso cierto o obedece más bien al argumento que esgrimió don José Miguel Corrales en el sentido de que si diputados tienen dudas, las dudas que tengan los diputados merecen ser evacuadas por la Sala Constitucional? Creo que don Rubén se refiere a un criterio que la sala ha tenido. Yo solo me planteo si se puede hacer la división entre las consultas por la forma y por el fondo. Entonces, la sala podría valorar si los diputados al firmar por un lado una de fondo y otra de forma, sí lo pueden hacer. Creo que nuestros precedentes, si mal no recuerdo, se refieren a cuando se plantean dos consultas por la forma, los mismos diputados o hay una parte de sus diputados que firman dos consultas. Interesante. En este momento, no sé cuánto, me queda muy poquito de tiempo, 2 minutos me están diciendo. Prácticamente con eso que usted está argumentando, porque está ya la otra consulta por la forma, así las cosas, la Sala Constitucional, ¿cuánto tendría de plazo, de tiempo para responder? Y finalmente quiero preguntarle, presidente de la Corte, Fernando Cruz, quedó finalmente el peso de la reforma fiscal, ya no fue tanto en el debate en las calles o en la huelga, ni tampoco dentro de la misma Asamblea Legislativa. Quedó finalmente el peso de la reforma fiscal en manos del Tribunal Constitucional, en manos de la Corte. ¿Qué piensa usted de que esto esté sucediendo? Pero sí quisiera que también me contestara el anterior. La sala tiene un mes aproximadamente para resolver. Probablemente a finales del mes de noviembre tendría que resolver. El que se traslade la decisión o el peso de la decisión a la Sala Constitucional es parte del diseño constitucional, en el sentido de que los diputados, señores diputados, pueden plantear una consulta facultativa. La Asamblea podría cambiar eso, se ha planteado hacerlo, pero trasladar estas discusiones a la sala ha sido una decisión que la Asamblea ha tenido y evidentemente en ese momento la decisión fundamental corresponderá a la Sala Constitucional por voluntad del diseño procesal de la jurisdicción constitucional. ¿Qué recomendación hace usted como presidente de la Corte cuando estas decisiones, ya me están diciendo que tengo que cerrar, ¿qué recomendación hace usted a los diputados y diputadas
cuando una decisión tan trascendental queda finalmente en manos de un tribunal constitucional? Bueno, ninguna recomendación. Lo que sí creo es que el procedimiento abreviado del 208 bis presenta muchas debilidades para poder sobrevivir por la naturaleza del procedimiento. Más bien me parece que hay que reflexionar sobre el 208 bis cuando se trata de algo tan pesado como un reordenamiento del empleo público y de las finanzas públicas a través de una reforma tributaria. Muchísimas gracias, presidente de la Corte, Fernando Cruz, magistrado también de la Sala Constitucional. No está viendo las consultas que están